Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aunque no vivimos los mejores tiempos para la esperanza, tarde o temprano, si todo funciona, nuestros deseos se van a hacer realidad. O al menos eso es lo que dice en la canción de nuestro invitado de hoy, el cantante y compositor argentino Valerio Rinaldi, Tarde o temprano. Esta chispa iba a estallar. Lentamente nace una oportunidad. Tarde o temprano el deseo se hace realidad. Simplemente juntos nadie lo reprimirá. No, no. Si pudieras reaccionar y buscar otra realidad, no vendría a mi mundo. Tarde o temprano todo aparenta ser casual. Poco a poco fluye, podemos aspirar a más. Tarde o temprano el tiempo nos ayuda a cicatrizar. Simplemente cerca nos queda mucho que ganar. No, no. Si pudieras reaccionar. Muy buenas tardes, Valerio. Hey, buenas tardes, Jordi querido, ¿cómo andás? Encantado de traerte de nuevo a Wow. Radio Francia Internacional. Qué bueno, qué sabía bueno. que tarde o temprano volverías a Iba a Radio volver, Francia, claro. Iba a volver. Hace casi 10 años, ¿no?, que estuviste con nosotros. Qué bueno, qué emoción volver. Siempre venir a París para mí es un hito, o sea, vivo muy lejos, como bien sabes, soy de Buenos Aires, así que se volvió a dar, no vengo a dar conciertos desde antes de la pandemia, así que estoy como muy excitado. Además, Recién va- bajado del avión. Es Vas a más. cantar en una sala que se llama Volver, Eso precisamente. es, el restaurante argentino acá más importante de la ciudad. Vamos a estar anticipándonos a nuestra gran fecha patria, el 25 de mayo, que es el día de la Revolución de Mayo. Y así que el 24, bueno, empezamos por el final la entrevista, ya estamos No, hablando de hay la que fecha. anunciarlo. Pero vino bien el domingo 24, voy a estar tocando ahí en Volver, en Rue Dauphine, ahí cruzando el Puente Nuevo. Así que muy contento con Ahí muchas cosas estaremos. para hacer. Pero ¿no crees que hay que ir con mucho cuidado con lo que se desea? Porque a la larga eso se va a cumplir, Se va a quizás. cumplir, ¿no? Qué frase esa. En realidad, a ver, yo con los años me fui volcando cada vez más al yoga, ¿no? Y a la meditación. Es lo que nos pasa a los muchachos de mi edad, cuando tenés que encontrar respuestas y en la música a veces no están todas, ¿no? Y yo creo en el Sankalpa. El Sankalpa es una expresión así de origen antiguo que quiere decir resolución. Y mi maestro en sus meditaciones, mientras nos va llevando con el cambio de aire, el recorrido, el body scan y todo, nos dicen, bueno, ahora repitan su Sankalpa. Y su Sankalpa, Jordi, en realidad es el deseo más íntimo que no le contás a nadie. Pero así dice, tarde o temprano eso se vuelve a realidad. Y en la canción tiene mucho que ver con eso. No voy a preguntar cuál es ese No te lo voy a Sankalpa, decir, por eso. naturalmente, pero ¿cuáles eran tus deseos de niño, adolescente? Subirte a un escenario, quizás. Siempre la música, sí, sí. A ver, el deseo así como primal, siempre la música, como tocar, componer, recorrer el mundo. eh, También estar cerca de los artistas que admiraba y que admiro. Pero confieso que con el tiempo se han ido cambiando, las cosas cambian. A finales de los 80 se va a cumplir ese deseo. Vas a presentarte con la banda Trilogy, en nada menos que en el mítico Palladium, allí en Buenos Aires. Eras telonero de Fricción, nada menos. Totalmente, totalmente. ¿Qué recuerdas de ese concierto? Esa noche fue increíble. Mirá, esa noche Fricción tocaba con invitados como Charly García y Gustavo Cerati. Han triunfado, creo, ¿no? Le han ido bastante bien, ¿no? Muy bien. Y lo muy loco fue que muy Buenos Aires de los 80 estaba por empezar el concierto y se cortó la luz. Tuvimos 3 horas a oscuras.
Y también, te digo, muy de los 80 porque eran las épocas que las cosas eran un poco imprudentes, ¿no? Y la gente, nada, se quedó dentro del bar, tomando, bebiendo, en silencio, porque no había electricidad literal. Todo a media luz. Todo en media luz. Y yo, Valerio Niño, deambulando, viendo a Gustavo Cerati, viendo a Richard Coleman, el líder de Fricción, Increíble. a Charly García, para mí era nada, era decía, pellizquenme porque esto no puede estar pasando. Inolvidable, Palladium, la verdad, gran noche. En tus últimos años has desarrollado el proyecto Valerio y los Extravagantes Correcto. junto a Hernán Guerrera y Mauro Galossi. Ujú. ¿Cómo fue vuestro encuentro? ¿Viene de Bueno, esa época quizás? No. Hernán, no, Hernán Guerra es, esa presentación, digamos, en Palladium fue con una banda que yo tenía que se llamaba Trilogy. Habíamos ganado un concurso, éramos como la gran cosa nueva, que después no la fuimos, pero tuvimos la experiencia. Y después de unos años de eso, yo decidí cambiar un poco el rumbo musical de la banda y formé Extra, que ahí sí, apareció Hernán Guerra con sus 20 años y la verdad sigue hasta el día de hoy, es uno de los extravagantes. Así que tenemos 40 años de carrera con el Tierno. Y con Mauro Galossi, bueno, fue el batero en una época y ahora lo está reemplazando Emiliano Gelisier. No está mal. Eso es. ¿Qué conserva Valerio Rinaldi, el Valerio de hoy en día, de esos años 80? Bueno, ponele la parte de los vicios, no, porque no va a quedar bien. Era Buenos Aires, siempre me gusta decir esto, que Buenos Aires salía de la dictadura militar, no era un país más, no era una situación más Sudamérica. Entonces, ese grito de libertad se escuchó por todos lados, con los excesos, con las cosas que estaban fuera de control porque no conocíamos lo anterior, ¿no? Pero a ver, si yo me tengo que situar en ese momento, yo disfrutaba lo loco, soñando, armando grupos, tratando de meterme en todos los festivales, en conocer productores, conocer músicos y componer mucha música. En esa época hicimos eh, muchas canciones que, de nuevo, hablando de Charly García, él dice que toda la música que creamos se generó inconscientemente en la adolescencia, en la juventud. Después la vas desarrollando con los años, ¿no? Pero básicamente todo ese embrión está en esas edades así de puber, ¿no? De pubertad. Ujú. Pero volvamos a tus actuaciones parisinas en Volver. ¿Cómo nace la idea de 60 años, 60 canciones? No me creo que hayas cumplido 60 ya, ¿no? Bueno, falta un poquito todavía, ¿Ves? pero Tenía razón. yo no soy tan coqueto. A mí no es un tema. Creo que los tiempos van cambiando. Aparte, después de los Mick Jagger, los Keith Richards, los Billy Joel, toda esa gente magnífica, Deep Purple, no sé, los Han artistas. pasado los 80 ya, esos. Claro. Y aparte no solo eso, sino que giran con una agilidad. Deep Purple está en Japón, acaba de editar un disco nuevo. Los Rolling Stones acaban de sacar un disco nuevo. Yo no sé cómo hacen realmente. Creo que Quizás los rockeros y los viejos rockeros son como el buen vino, ¿no? Se sí, mejora con el sí. tiempo. Pero a ver, también yo quiero romper el mito de que, bueno, siempre te decía Keith Richard que se tomaba hasta el agua de las macetas, por decir algo. No, no es tan así, muchachos, si no nadie llega, no es que es Superman. Son tipos que la han vivido toda, estoy de acuerdo, pero después cuando llegó el stop, fueron los primeros en darse cuenta. Porque si no, no te da el cuerpo. Las personas de 80 años no son así, Jordi, de verdad. Seguro que hacen yoga como tú, ¿no? Tal vez o se cuidan y bueno, como son millonarios, lo que sea, deben tener dietas recontra especiales, pero aplaudo todo eso. Ojalá Por pudiésemos todos los seres humanos para tener una vida hermosa, saludable y hacer lo que te gusta, ¿no? Y en mi Hablando, caso, bueno, ahí la voy llevando y me gusta este eslogan, perdón que te interrumpía, de los 60 años porque es como la fuerza matriz de los shows que estoy haciendo este año. Después de hacer esta pequeña gira europea, vuelvo a Buenos Aires y en junio presento 60 años, 60 canciones que no van a ser en una noche, pero espero poder tocarlas de acá hasta fin de 2026, ¿viste? tus primeras canciones de esas 60, tus 60 años, debían ser canciones de cuna, ¿no? No te cantaba tu madre, quizás. Ah, eso puede ser, sí, sí, como esos,
esas cosas para el Valerio pequeño, por favor, cállate, Valerio. Duérmete, mi niño, duérmete, mi niño. ¿Qué significa para ti mirar tu vida a través de esas canciones? Son el mejor estímulo de los recuerdos, ¿no? La música en general. Sí, ¿sabes qué le digo siempre a mi hija Maya? Bueno, no por ponerme así como oscuro ni nada, pero que mi vida empezó a entenderse. Yo mismo a veces las escucho y siempre recuerdo espacio y lugar y situación de grabación. Y que ese va a ser el legado que a mí me gustaría que tenga, es lo más genuino de todo, no me importa mucho más. Porque me pasa un poco también como me pasaba con mi padre, uno empieza a repetir esos mecanismos que uso muchas muletillas de canciones mías para situaciones actuales, ¿no? Que no estoy con el ego de decir esto es mío, simplemente digo, ¿cómo aplica esto? ¿Cómo aplica aquello? Y siento que he vivido bien con eso, como que he escrito mi propia biografía en canciones, es por ahí. ¿Qué canción quizás entre esas 60 te ha marcado más en tu vida? Hay una que amo, que es muy reciente, que también hice un videoclip muy lindo que se llama Todo es dolor, corazón, que está basada en una tragedia personal, una pérdida de un ser querido. Y ahí es donde mucha gente me dijo, sin saber, porque no es una cosa muy pública, sin saberlo me han dicho, wow, ¿qué pasó acá? Y realmente fue como hasta una canción hecha con anticipación, antes del hecho trágico. Y yo a veces digo, wow, lo que es esa antena, ¿no? O lo que uno no quiere ver y anticipás. Pero bueno, ahí yo creo que toqué el punto más alto de mi carrera hasta ahora, sinceramente. En el fondo, los cantautores sois profetas, en cierto modo, ¿no? Bueno, gracias. Yo creo que hay gente que le aplica más porque todo también está muy asociado, ¿no? Al éxito, a cómo le llega a todo el mundo. Pero sí, escribimos y sobre cosas que nos han pasado, no solo a mí, sino a un montón de seres humanos y tenemos el don de poder comunicarlo, ¿no? Y que quizás el oyente no se sienta o tan solo o tan como perdido, decir, solo me pasa a mí esto, no, a todos se nos muere gente, a todos tenemos alegrías, problemas, nacen niños, hay dificultades, sueños sin cumplir, dolores de estómago, hay de todo un poco. Y bueno, la canción ayuda Superar todo a eso. superar y nada, ir para adelante. Uno de los nombres que ha marcado el rock del siglo XX y parte del XXI, que nos ha dejado precisamente hace un par de años, ha sido David Bowie. Oh, wow, Eh, claro. ¿Tiene lugar David Bowie en esos 60 años? Todo, sí, sí. A ver, yo empecé a tocar música justamente por Bowie en mis 15, 16 años, un joven aburrido, escuchando radio con un amigo muy querido en Buenos Aires. Suena Let's Dance, suena Modern Love, ¿no? Me acuerdo como si fuese ayer. Y a mi amigo le digo, yo quiero hacer eso. Y a partir de ahí, nada, fue una búsqueda constante en la que voy perdiendo por muchos kilómetros. Pero Bowie es casi el espejo artístico de un montón de personas, no solo él como cantante, sino como vanguardista, como actor, como eh, productor de teatro, como rebelde en la forma de hacerte incomodar. Y hablemos de los 70, ahora es bastante fácil ser rebelde, no lo quiero decir peyorativamente, pero Bowie salía con un pantalón que tenía una pierna entera al aire y otro completamente mostrando las nalgas en los 70. Había que bancarse eso, ¿eh? Uno dice, bueno, pero nada, es distinto. En plena dictadura eso no sería posible en Buenos Aires, ¿eh? Olvídate, nada. Pero ¿qué tenía de especial él? Aparte de ese color diferente de los ojos. Yo creo que el tipo era un vanguardista. Hay videos que van dando vuelta en qué sé yo, TikTok e Instagram, que en 1999 él ya hablaba de Internet como la nueva gran cosa. Y entonces eso dice un montón. Y él mismo se ha hasta boicoteado su propia carrera, haciendo discos oscuros o que iban por la colectora, ¿no? Por la autopista, para llegar más a lo artístico. Él hace esa etapa de Let's Dance, Modern Love, esa producción tan grande con Nile Rodgers, pues no era que era pobre, pero venía de la trilogía de Low, de Heroes, la que hizo en Berlín, y no le iba bien, la verdad es eso.
Y en un momento entendió que había que hacerse una base, porque era un artista de la hostia, pero marketineramente él no tomaba muy buenas decisiones artísticas en el sentido de hacer dinero. Su obra va a quedar siempre y lo extrañamos full, ¿no? Tú mismo le vas a rendir homenaje en algunos conciertos, ¿no? Sí, sí, este año empecé a hacer un tributo, acústico lo llamo, porque lo hago yo solo, a Bowie. Y bueno, nada, estoy haciendo sus mejores canciones, hago Rebel Rebel, hago Loving the Alien, Modern Love, hago, bueno, obvio, Space Oddity, Life in Mars, The Man Who Sold the World, Seven, todo un repertorio acústico, que es todo un desafío, ¿eh? Porque no hay banda, entonces me pide mucho dedo, mucha voz, salgo de traje, muy así. El maquillaje también, ¿no? Maquillaje un poquito, como ese que está ahí dando vueltas en el afiche, no tanto, pero algo así. Hablábamos de sueños que se realizan. ¿Hay algún sueño artístico que todavía tengas pendiente? Que va a cumplirse seguramente, tarde o temprano. Y sí, hay muchos, qué sé yo. A veces, a ver, honestamente, uno no viene acá a vanagloriarse, porque yo soy un remador de la música, soy un trabajador en todo sentido. Todas las giras me cuestan, es como que hay un motor vital que tengo y lo que me falta cumplir es llegar a la mayor cantidad de gente. Eso es lo que me gustaría, que un día alguien diga, wow, qué interesante la obra de este muchacho, qué bueno esto que está sonando. Y yo trabajo en ese camino. A ver, ahí sí tomo un poco el ícono Bowie. Nunca fui un tipo de agarrar y ir al hit. No sé, no me sale, qué sé yo, no sé si es buena idea o mala. Pero entiendo que cuando me paro en el escenario, lo que toco me tiene que representar, no me queda cómodo, sino no he podido hacerlo nunca y no creo que lo haga. Entonces ojalá alguien se despierte y diga, che, qué interesante, ¿no? Valerio, eres uno de los artistas más internacionales de Argentina. ¿Qué es lo que te ha empujado a salir de Argentina? Quizás que las cosas no son siempre como uno quisiera en su país. Yo soy muy aventurero, no se lo adjudico solamente al país. Yo tengo la posibilidad de chico, mi hermana ha trabajado en compañías aéreas, entonces hice de todo un poco para conseguir tickets baratos y lo sigo haciendo. Cuando vi que empecé a ir primero mucho a Estados Unidos, donde me va bastante bien, a Washington y a Nueva York, y de pronto en Europa empecé a encontrar que las embajadas argentinas me daban cabida. Entonces toqué aquí en la de París hace tiempo, en Berlín, ¿dónde más toqué acá? Bueno, nada, no me acuerdo, pero anduve de gira también por España y ahí encontré que había otra forma. Y si bien no es la del business y los hoteles 5 estrellas, a mí me hace, me saca una vitalidad que me reconozco y de la que me siento muy orgulloso, pero no es que estoy esperando que haya 1000 personas, es venir, hacerlo, que te contraten, venir a visitarte a tu programa. Todo esto a mí me llena de energía y es el motor para hacerlo toda la vida, si pudiese, ¿no? Y nosotros te agradecemos que acabas de bajar del avión prácticamente desde Hoy Buenos sí. Aires y que debes estar algo cansado. Pero no puedo dejarte marchar sin que nos propongas una de esas canciones. Dale, con De todo los 60. gusto. ¿Qué podrías proponernos? Dale, hay una que me gustaría tocar que habla justamente de los viajes, por eso la elegí. Y bueno, va a sonar este domingo en Volver, ahí en Rue Dauphine. Es una canción, no es de las nuevas, pero sí me gusta ese concepto de... La van a escuchar la letra que habla un poco de viajar y los free shops, ¿no? Podría hablar de mis frustraciones, de las manías y de las traiciones. Podría ser un vampiro cautivo, rebobinando esta pesadilla en un free shop. No sé en dónde caer, desando carretera busco un punto de luz donde llegar sano y salvo. No sé en quién creer, Dios tiene
inhabilitado hoy su celular. Voy a llegar sano y salvo al final. Cuando la sangre no llega al cerebro y condenado sigo viviendo, busco un alquimista en una autopista, algún profeta que impida este naufragio social. No sé en dónde caer, desando carreteras busco un punto de luz donde llegar sano y salvo. No sé en quién creer, Dios tiene inhabilitado hoy su celular. Voy a llegar sano y salvo al final. Soy un eternauta, cirugía mental, en un aeroplano a solas me voy a divagar. Hey, no sé en dónde caer, desando carreteras busco un punto de luz donde llegar sano y salvo. No sé en qué creer, Dios tiene inhabilitado hoy su celular. Voy a llegar sano y salvo. No sé en dónde caer, desando carreteras busco un punto de luz donde llegar sano y salvo al final. Muchísimas gracias, Valerio. Valerio Rinaldi, estamos felices de que hayas llegado sano y salvo a Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, asistidos por Dorian Bonicent, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar, Rinaldo, a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en toda América, desde Chicago hasta la Patagonia, pasando por Buenos Aires, por supuesto, gracias a una cadena de televisión que emite desde Montevideo para todo el continente, que se llama UCL, un canal latino, y también una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Excelente. Bien ahí. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.